¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, qué lindo es este reencuentro. Gracias como siempre por este abrazo simbólico que nos brindan, nosotros a ustedes también. Es abrazarnos a la salud, abrazarnos a la calidad de vida y a través del Instituto de Previsión Social ofrecer este gran servicio que es este programa que lo hacemos desde Canal 12 y hace ya 6 años en este mes de julio también. Nos encanta saber que ahí están eligiéndonos para aprender entre todos. Más prevención es igual a más salud. 30 minutos y estos los temas del día. Conoceremos la historia de vida de Ezequiel Benítez, que fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica tras un control de rutina que cambió su vida. Hoy evoluciona favorablemente gracias al tratamiento de alto costo brindado por el IPS. La oncóloga clínica Nora Mor y el cirujano torácico Federico Congost estarán con nosotros ante cifras alarmantes en personas cada vez más jóvenes detectadas por el tabaquismo y uso de vapeadores. Bueno, como siempre, invitarlos a ingresar al portal de ipsmisiones.com.ar. Ahí estamos, para que ustedes puedan acceder a toda la información de esta institución que va sumando cada vez más programas, cada vez más beneficios, cada vez más prestadores también. Pese a toda esta circunstancia que se da a nivel nacional, ustedes saben lo que imprime el Instituto de Previsión Social en cuanto a los distintos diagnósticos que se van dando y por ende los tratamientos que son de altísimo costo. Pueden acceder a toda la información ingresando al portal, también los resultados de laboratorio, la información de las diferentes delegaciones, los teléfonos están ahí, siempre al tanto y por supuesto, bueno, invitarlos a que nos sigan también en las redes sociales, pero claramente ven todos los programas en YouTube, ahí estamos, como siempre, todos los programas en la plataforma de YouTube desde hace 6 años y todo se va subiendo para volver a ver y compartir y replicar las informaciones cada uno de los afiliados y cada uno de los misioneros. Seguirnos en Facebook, en el Instagram, también por supuesto en el X y les recordamos que tenemos el programa que también se da en la versión radio, FM Radio Identidad 87.9 en streaming, radioidentidad.org, todos los jueves a partir de las 18 horas. Bueno, siempre contamos las historias de vida, en realidad cuentan ellos, cuentan los protagonistas, las personas que han detectado a través de alguna circunstancia en la vida, quizás con síntomas que se fueron apareciendo o probablemente por algún estudio de rutina de laboratorio. Los valores no daban bien. Es el caso de Ezequiel Benítez, quien fue diagnosticado en esta oportunidad por sus médicos con púrpura trombocitopénica. Claro. A partir de estos valores que no daban correctamente, se hizo esta búsqueda exhaustiva de cuál era el diagnóstico. A partir de eso, con la atención del Instituto de Previsión Social, con la medicación oportuna, el acompañamiento de toda su familia, de los seres queridos, y esto que siempre remarcamos, el Instituto de Previsión Social brindando el tratamiento adecuado con medicina que es de alto costo. Así que vamos a compartir seguidamente su historia de vida que él nos cuenta en primera persona y cómo ahora lleva su vida de esta manera. Hola, me llamo Ezequiel Benítez, tengo 25 años y soy paciente de la parte de hematología del Hospital Dr. Ramón Madariaga y tengo una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, más conocida como PTI. Esta púrpura me diagnosticaron hace 8 años, fue en diciembre de 2017. Luego de realizarme varios estudios, se llegó al diagnóstico de la púrpura. Todo empezó con un control de rutina, que bueno, uno normalmente suele hacerse todos los años. Uno de los valores habían salido mal, entonces ahí me volvieron a repetir, me volvieron a sacar sangre. Y bueno, y ahí la bioquímica me dice que bueno, justamente el valor de las plaquetas había dado muy bajo. En ese entonces tenía solamente 1000 plaquetas, que es un valor bajísimo, donde el valor normal es tener más de 100.000. Y me dijeron, bueno, tenemos que internarte porque con este valor de plaquetas no puedes estar circulando básicamente. Lo que hace la púrpura es que el propio cuerpo destruye las plaquetas. Entonces lo ve como algo malo, digamos, y los destruye. Hay una que aparece solamente en lo que son niños, que puede desaparecer.
y después está lo que es en mi caso, que es ya de por vida, digamos. Sí, lo más loco de todo esto es que no tenía síntomas muy visibles. El único síntoma que tenía en ese entonces era un sangrado en encías, que bueno, es justamente uno de los síntomas que caracteriza la púrpura, pero yo lo relacionaba más como algo odontológico, digamos. Después, bueno, hay otros síntomas que en mi caso fueron las petequias, que son los puntitos rojos que salen en el cuerpo, que también me aparecieron. Sí, en un momento fue toda una incertidumbre para todos, pero creo que fue fundamental el acompañamiento, tanto de mis padres como de mi familia y mis amigos, para todo este proceso, ¿no? Bueno, yo en ese primer momento, la primera internación, estuve 12 días internado, sin saber básicamente qué tenía, porque no es que el diagnóstico lo tenía ya, sino que bueno, tardó un tiempo, entonces era todo un momento de incertidumbre y nada, fue fundamental sí, el acompañamiento de todos. Una vez que tuve el diagnóstico, ya sabía bueno, lo que tenía y básicamente bueno, tengo que seguir un tratamiento que bueno, consta de medicamentos que son de alto costo. Entonces, por suerte tuvimos al IPS que nos acompañó en todo momento en esos medicamentos. Hay una medicación que se llama gamma globulina, que me la tengo que poner todos los meses y en eso tengo cobertura del 100%. Así que sí, también bueno, a lo largo de estos 8 años fueron variando los diferentes tratamientos. También hay otra medicación que se llama el Tromopac, que son unas pastillas que las tengo que tomar, que también no tengo cobertura con eso. Como así también bueno, con los corticoides y en todo momento el IPS acompañó con respecto a eso. Hace poco tuve una recaída, si bien no llegué a quedar internado, pero sí tuve como un descenso bastante notable, digamos. Pero bueno, no necesité la internación. Pero ahora, bueno, actualmente ya estoy con más plaquetas. La verdad es que nunca me sentí mal anímicamente. Más que nada, yo, si era por mí, quería estar en mi casa, porque yo en todo momento me siento bien, digamos. Nunca me sentí o desganado, o... La verdad que yo estaba perfecto, en perfectas condiciones. Pero sí, me interno más que nada por una cuestión de prevención, porque bueno, lo que pasa al tener menos plaquetas es que existe riesgo de sangrados. Yo soy bailarín, soy profe de danza también, y hacía todas mis actividades normales. Nunca tuve nada que me pudiera complicar. Bueno, alrededor de todos estos 8 años también mantuve lo que son mis actividades normales, siempre por supuesto con controles e indicaciones, pero nunca dejé de hacer nada, digamos. Siempre pude mantener todo normal. Bueno, más que nada agradecer primeramente a todo el equipo médico de hematología del Hospital Madariaga, que desde un primer momento me sentí muy acompañado, con la primera doctora que fue Elisa Stenberg, hasta actualmente mi doctora Mariana Marul. Estoy totalmente agradecido, como así también con el equipo de enfermeros, secretarias, camilleros. Todo el personal realmente es muy bueno, como así también todo lo que es la obra social de IPS, que me brindó la medicación que estoy necesitando. Y también me gustaría dejar un mensaje con respecto a la púrpura, que quizás es una enfermedad no muy conocida, de hecho es considerada una enfermedad poco frecuente, para visibilizarla y también contarles a aquellas personas que la padezcan también que bueno, no están solos, que somos pocos en el mundo, pero que pueden sentirse acompañados, que no dejen que las condiciones. Es una enfermedad por la cual se puede hacer una vida totalmente normal, y que bueno, también si necesitan hablar o sentirse acompañados pueden comunicarse conmigo, que los puedo charlar, los puedo orientar. Bien, seguimos aquí acompañándolos en más prevenciones, igual a más salud, entre historias de vida, entre profesionales que vienen a acompañarnos también. Este es un gran servicio a toda nuestra comunidad, que lo hacemos, la verdad, con mucho compromiso, con mucho cariño sobre todas las cosas, en este 6º año consecutivo, y siempre muy atentos a cuáles son las demandas de una sociedad. Debe adelantarse siempre la medicina, debe estar ahí. Siempre hablamos acerca de la medicina preventiva, que es la mejor de todas. Así lo dice el propio presidente de esta institución, que es el doctor Lisandro Benmaor, con los buenos hábitos. Pero hay algunas actitudes que se van incorporando. Queremos conocer qué es lo que sucede en la sociedad en su conjunto, por qué sigue creciendo esta opción de, el tabaquismo, por qué pasa esto cuando hablamos siempre de los daños que produce y los enormes esfuerzos que se vienen dando, y a través de los medios de comunicación que acercamos esa información. ¿Cuál es la prevalencia
ahora del cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Bueno, y para eso hoy nos visitan la doctora Nora Mori, ella es oncóloga clínica. Gracias por venir, doctora. Bienvenida. Y con nosotros también el doctor Federico Congós, quien es cirujano torácico. Bueno, para hablar justamente de estas temáticas. Gracias a ambos profesionales. Bueno, ¿Qué pasa? gracias. ¿Qué pasa en nuestra sociedad a nivel local, a nivel nacional, mundial? Bueno, tenemos cifras muy claras, ¿no? Acerca de, como lo hemos hablado días anteriores, Sí. acerca de la cantidad de tabaquismo que hay a nivel mundial. 1.200 millones de personas fuman. 35 millones de jóvenes entre 12 y 18 años vapean. Es una cifra estimada que acaba de publicar Uy. la OMS. Pero estamos hablando de menores de edad. De menores. De claro. menores que no deberían acceder porque Para está nada. prohibida la venta, se supone, ¿no? Vapeo, ¿no? Entender que Sí. de ese gran número de fumadores, Ujú. 8 millones padecen cáncer de pulmón y mueren, y de los no fumadores, 1.200.000, ¿no? Ujú. Fumadores pasivos considerados, ¿no? Ujú. Padecen cáncer de pulmón y con un alto riesgo de fallecer, ¿no? Y Ujú. generalmente cuando se detectan esta patología, si bien el escrineo, la prevención secundaria, en este caso, Ujú. en fumadores, hace declina esa cifra de muerte, porque los diagnósticos son un poquito más tempranos, Sí. pero siempre entendiendo a un costo tanto de secuelas que deja cualquier tipo de tratamiento, la patología, los antecedentes de este hábito tóxico, que no solo nosotros vemos el impacto final de una enfermedad que uno la puede hasta llegar a considerar trágica, Sí. pero el deterioro desde el labio Sí. que comienza el impacto del tabaquismo y ahora con esta nueva modalidad que es el vapeo, Ujú. realmente provoca daños muy graves y muy serios en la salud. Ujú. Uno de los impactos es el aumento 4 veces del riesgo de cáncer de pulmón en fumadores tabaquistas, ¿no? Que consumen tabaco y vapeo. Esto está demostrado. Sí. Aunque la industria tabacalera trata de poner en tela de juicio ese dato que salió recientemente publicado, Ujú. en enero de este año, la doctora Marisa Vitoni, ¿sí? En Estados Unidos publicó un trabajo donde esta evidencia es muy clara. Vapeo, tabaquismo, riesgo de riesgo de cáncer de pulmón 4 veces y aún a una forma mucho más temprana de presentación. Y en estadios avanzados, porque si se presentan personas más jóvenes, Sí. conocemos Ujú. la curva de presentación, la incidencia, el grupo etario. Pero esto está haciendo que se adelante mucho Claro. antes, se Ujú. precipite. Uf. Y por supuesto, cuando se manifiesta la enfermedad, estamos Sí. frente a patologías muy avanzadas que Sí. requieren tratamientos Ujú. costosísimos Mm. y la población que supera Sí. este evento, porque puede superar este evento, pero puede estar expuesto a un segundo evento de otra patología, Claro. oncológica o no. Claro, es otra vez un factor de Totalmente. riesgo para otras Es el más. inicio del hilo de Exacto. una catástrofe, digo, ¿no? Sí, Es sí. así. Doctor, ¿y cómo llega el paciente a su consultorio? ¿En qué momento usted interviene siendo un cirujano torácico? Nosotros tenemos 2 grupos de Sí. pacientes. El grupo que tiene un diagnóstico casual, que se realiza un estudio por alguna otra enfermedad y se le detecta un nódulo pulmonar, entonces llegan con nosotros. Y lo que es más frecuente, el paciente en estadio avanzado. Como es una enfermedad que da pocos síntomas, en general el paciente llega con un estadio avanzado en el cual la chance de curación del paciente es baja, prácticamente 0. Ahí entra el tema de la detección temprana o del screening de cáncer de pulmón, que nos permite diagnosticar la enfermedad mucho más temprano, en la cual tiene una probabilidad de curación cercana al 90%. Ujú. ¿Sí? Pero también es difícil de implementar. La detección temprana se hace con tomografía, ¿sí? Un grupo de riesgo que generalmente son pacientes tabaquistas o pacientes que hayan tenido enfermedad o que hayan tenido enfermedad oncológica previa conocida en la familia, Ujú. o pacientes fumadores pasivos.
Pero la cuestión es que son un grupo de pacientes bastante reacios a hacerse estudios. Entonces es complejo desde ese punto de vista. Sí. Pero si conseguimos ampliar la población de detección, es mucho más probable curar a ese grupo de pacientes. O sea, usted decía recién que vienen con pocos síntomas, pero sabiendo que en el caso de la mayoría que han sido fumadores, ¿saben que esa ha sido su decisión en la vida? Probablemente, ¿cuánto tiempo ha sido esa persona, una persona fumadora, como para llegar con este diagnóstico? No, es muy relativo a cada paciente, pero Sí. realmente son muchos años. Claro. Años. Sí, sí, son muchos años. Y es difícil modificar esa actitud, Es ese difícil, comportamiento. Claro. Se dice que Sí. el riesgo de padecer cáncer de pulmón, Ujú. riesgo evidente de lo que estamos hablando, es a fumar aproximadamente 20 cigarrillos por año. Esa es una fórmula que se adquiere, que uno, ¿no? Es un Sí. consumo. Sí, sí. A partir de ahí, Sí. el riesgo manifiesto de padecer cáncer de pulmón se hace manifiesto y exponencial. Ujú. Ujú. Quiero enfatizar esto, el paciente se cura de ese evento, pero Ujú. puede desarrollar en el transcurso de la vida Mm. otros eventos, porque la curva de descenso de riesgo de cáncer de pulmón Ujú. es a partir de los 15 años de haber cesado el hábito. Si usted sigue fumando, el riesgo está latente. Vamos a ir a la pausa, si les Perfecto. parece. Sí, en el próximo bloque vamos a continuar con esta temática porque es interesante. Si bien el 31 de mayo se abordó esto, la sensibilización y concientización del día mundialmente, ¿no? Libre de humo, por eso es de humo en general. Hablamos del tabaquismo, pero vamos a hablar acerca particularmente de esto de los vapeadores. ¿Sí? Pausa y ya volvemos, que hay más. Seguimos aquí en Más Prevención es igual a Más Salud con la doctora Amor, el doctor Congos, hablando acerca de la prevención y esta prevalencia que hay, prevención siempre de todas las enfermedades, pero sobre todo del cáncer de pulmón, y esta prevalencia que se da a nivel mundial con esto de que se ha incorporado como, sí, uno dice una moda, esto de que, y sobre todo en edades muy tempranas, recién mencionaba la doctora, entre los 12, 13 años. 13 años, Sí. que dicen, me quiero iniciar, quizás vamos a probar esto, qué es el vapeador, que es divertido, qué aroma rico tiene, que a frutas, que a chocolates y demás. Entonces, bueno, nos iniciamos en eso, o es la iniciación para quizás desencadenar en otras y que no es inocuo. Totalmente. Ujú. Está bastante, es bien conocido cómo Sí. es la secuencia, ¿no? Sí. Generalmente la iniciación de esto es un vapeo a través de con sustancias que no contienen muchas veces nicotina, ¿no? Ujú. Porque están los que contienen nicotina y Sí. los sin nicotina. Hay jóvenes o adolescentes que directamente se inician Ujú. con los vapeadores que tienen nicotina y eso crea una dependencia. Ajá. ¿Sí? Una dependencia A una psíquica, sustancia, claro. a una Sí, sustancia sí, sí. que es Es una adicción. totalmente Sí. y que los lleva al posterior consumo de tabaco. Ujú. Hay un trabajo que salió publicado a principios de año. Es una encuesta que se hizo en España, la Sociedad Española Médica de Oncología, en jóvenes, ¿no? Ujú. Ellos en jóvenes en una población de 13 a 18 años. Esta población sí, que no sé si categorizarla como vulnerable, pero sí muy ávida, Claro. ¿no? A adquirir, a conocer, Ujú. a tener experiencias, ¿no? Está en pleno desarrollo de Totalmente. su personalidad, Y del buscando... cerebro. Claro, El los cerebro grupos de está en una referencia. exacto. constante remodelación y en búsqueda, así como es de conocimiento, Ujú. también de incorporar cosas nuevas, Sí. ¿no? Bueno, esta encuesta fue en alrededor de 2.000 jóvenes en ese grupo etario y el 80% había consumido, 56% había consumido, había vapeado. Sí. La segunda pregunta era si el vapeador y el líquido, los componentes Sí. químicos que Ujú. contiene, tendría tabaco, ¿lo incorporarían a su hábito? Mm. El 80% contestó que no. Que no.
Ajá. Eso es muy importante. Sí. O sea, creo que el trabajo de prevención, de información, del daño que produce el tabaco, que se ha hecho a través de estas formas, ¿no? de participación en los medios, de difusión, de mostrar la verdad, ¿no? Sí. Porque la verdad estuvo ocultada 400 años, porque no nos olvidemos que el tabaco es oriundo de acá, de nuestra región, de América Latina. Fue Claro. llevada a Europa, de Europa vuelve, comercializada y comenzó a ser masiva a partir del 1880, ¿no? Y comienza a precipitarse de una forma catastrófica el diagnóstico de cáncer de pulmón después de las Segundas Guerras Mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, por la adicción, la dependencia Sí. de los soldados en la guerra, ¿no? Así comienza todo esto. Así es. Esto fue incorporado por la industria, muy bien evaluado. Vienen las campañas, o sea, esta catástrofe lleva a ver este análisis, a encontrar el riesgo directo de tabaquismo y cáncer de pulmón. Sí. Las campañas traen un gran beneficio, campañas y otras leyes a nivel país y a nivel mundial, con sanciones que todos conocemos, ya sea económica, publicidad, aumento de los costos, no vender a los menores, bueno, lo que conocemos. Pero la industria tabacalera rápidamente se armó de algún recurso para llevar esta forma de vapeo, esta forma de adicción de alguna manera a los jóvenes y alcanzarlo. Tal cual. Y hay algo que a mí me llamó la atención, es que el ingeniero que el que diseñó esto dijo, nuestra intención no es que los jóvenes dejen de fumar y menos aún de terminar el hábito, claro, ¿no? sino que de empezar, declinar el hábito. incorporarse y Una nueva empezar forma. a desarrollarlo. Sí, bueno, doctor, justamente, ¿no? Eso, hablaba acerca de eso, no es inocuo, no es una moda, no es algo que los jóvenes deban incorporar. Llame la atención, que queremos que usted se exprese eso, porque usted ve eso en esa juventud, en nuestra juventud. El vapeo se interpreta como que es algo inocuo, que suplantan, por decirlo de alguna forma, el cigarrillo, pero no es así. Sí. Porque tiene relación directa con el cáncer de pulmón, pero también tiene relación con un montón de otras neumopatías diferentes a nivel pulmonar que recién se están empezando a conocer. O sea, no es para nada inocuo, sino que, como es algo relativamente nuevo, recién se está empezando a estudiar realmente eso. Correcto. Muchos de los componentes del vapeo ni siquiera se conoce realmente, porque no está estandarizado, no es algo que sea normatizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, muchas veces se usan cosas que no se sabe ni siquiera qué son. Tal cual, tal cual. Bueno, y el IPS siempre llevando adelante, organizando charlas, talleres, justamente para llevar la información, ¿no? Respecto de la información lo más fidedigna y lo más actualizada posible. Y ahí estuvo participando y ustedes también con esta charla institucional del IPS. Así es, sí, claro. Sí, también hemos trabajado en colegios, hemos llevado un poco la voz de la concientizando. Importante. Y escuchar a los adolescentes, ¿no? De cómo conocen este hábito, ¿no? Pero que también tienen información de que este hábito no es tan inocuo. Como decía recién el doctor, como lo compartía, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando mucho. Y no declinar en esto, ¿no? Entender que la incidencia de cáncer de pulmón y la mortalidad ha sufrido una disminución, pero aún en general, no en la población varón-mujer, pero sí ha aumentado en las mujeres mayores de 70 años. En este momento es la segunda causa de muerte, ¿sí? Por el consumo de tabaco. Porque cada vez que nosotros implementamos alguna medida de prevención, de concientización, esto lo vamos a ver manifiesto en beneficio 15, 20 años después. Lo que estamos viendo es el trabajo de 20, 30 años
atrás, ¿no? Les agradecemos enormemente. Pasa el tiempo volando, Muy rápido, pero vamos a muy repetir rápido. esto, porque es Muy interesante, es lo que está vigente, así que gracias por el compromiso ambos, doctora Amor, doctora Congos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Hacemos la pausa y ya volvemos. La verdad que son 30 minutos que pasan de una manera veloz porque viene la información que nos nutre a todos pensando en la salud de cada uno de los misioneros, más allá de todos los afiliados al Instituto de Previsión Social. La idea es que desde Canal 12 brindemos este gran servicio a nuestra comunidad, que es este gran compromiso asumido, para todos ustedes. La promesa es volver el próximo sábado aquí, como siempre, en Más Prevención es igual a Más Salud. Nos esperamos, Chau, chau. Más prevención.